Probablemente esto sea lo más inquietante y difícil de explicar que me ha pasado en la vida. Trabajaba de guardia de seguridad nocturno en el puerto de mi ciudad. Normalmente ningún trabajador del puerto se quedaba allí por la noche, salvo el encargado de seguridad industrial. Yo nunca hacía el turno completamente solo, porque el lugar abarcaba un área enorme, de varios kilómetros de radio. Por las noches solíamos ser 3 guardias, incluyéndome. Como el área era tan grande, había distintos puestos, pero la garita de la entrada principal era el punto donde todos nos quedábamos durante el turno nocturno. No hacía falta cubrir los otros puestos, porque a esas horas no había actividad en el lugar. Los guardias veteranos, los que llevaban años allí, repetían una y otra vez que el puerto estaba embrujado, sobre todo porque tiempo atrás habían ocurrido accidentes y varias muertes en la zona. Yo sabía que había gente que había perdido la vida allí por accidentes extraños, así que, en cierto modo, tenía sentido, pero nunca supe qué esperar exactamente. En el fondo, siempre pensé que los superiores simplemente querían asustar a los nuevos y reírse un poco a nuestra costa. Trabajaba 5 o 6 noches a la semana, y durante las primeras semanas no vi ni escuché nada fuera de lo normal, salvo algún que otro crujido dudoso en las estructuras viejas. Era un sitio enorme, y cuando había un gran proyecto en construcción dentro del puerto, a veces los trabajadores se quedaban a dormir allí. Como en ocasiones tenían que permanecer varios días sin salir del recinto, había un pequeño gimnasio para su comodidad. Ese gimnasio estaba en un edificio antiguo, con sauna, sala de pesas e incluso una cancha cerrada de raquetbol. En nuestras rondas de patrulla, otro guardia y yo solíamos pasar por el gimnasio y jugar unas cuantas partidas de raquetbol antes de volver a la entrada principal. Una de esas noches, en vez de jugar, el otro guardia y yo decidimos hacer una rutina completa de ejercicio. Serían alrededor de las 2:30 de la madrugada. Todo el edificio estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de la corriente eléctrica recorriendo los tubos de luz. El aire acondicionado estaba apagado, igual que todo lo demás. Lo único encendido en todo el edificio eran las luces del techo. Después de unos 15 o 20 minutos de entrenamiento, escuchamos un golpe seco, fuerte, contra una de las paredes. Lo descartamos como nada importante y seguimos haciendo pesas. Pero, unos minutos después, el mismo golpe volvió a sonar, igual de fuerte. Pensamos que quizá era nuestro teniente caminando por el lugar, que era el único otro empleado que estaba esa noche en el puerto. Le llamamos por radio y nos respondió con su ubicación. Seguía en la garita de la entrada. Intentamos buscar una explicación lógica para esos golpes en la pared. Provenían de la zona de la cancha de raquetbol, al otro lado del gimnasio. Primero pensamos en el aire acondicionado, pero recordamos que estaba apagado y aun cuando funcionaba durante el día, nadie había reportado golpes así relacionados con el sistema. No tenía sentido. Pasaron unos minutos más y los golpes empezaron a repetirse una y otra vez, cada vez más seguidos, como si algo estuviera rebotando sin parar contra el muro. Para ese momento ya estábamos muy inquietos, con esa sensación helada subiendo por la espalda, pero lo que estábamos a punto de ver todavía me persigue cuando cierro los ojos. Comenzamos a avanzar hacia el otro lado del gimnasio, hacia la puerta de vidrio que daba a la cancha de raquetbol. Encendimos la linterna y apuntamos directamente al cristal. Sentí cómo se me erizaba la piel de todo el cuerpo. Dentro de la cancha, una de las pelotas estaba rodando lentamente, completamente sola, describiendo un arco suave sobre el piso pulido. No había nadie allí dentro. Nadie. Eso significaba que los golpes que escuchábamos eran las pelotas estrellándose contra las paredes, como si alguien invisible estuviera jugando desde el otro lado del vidrio. Nos quedamos paralizados, confundidos y aterrados, porque no había forma de que eso estuviera pasando. No encontrábamos ninguna explicación. El miedo nos pudo. Empezamos a gritar y salimos corriendo del gimnasio, sin mirar hacia atrás. Corrimos a toda velocidad hacia la garita de entrada. Cuando el teniente nos vio llegar así,
jadeando y casi trastabillando, nos preguntó por qué diablos veníamos corriendo de forma tan ridícula. Le contamos, entrecortando las palabras, lo que habíamos visto en la cancha. Su expresión nos heló aún más la sangre. Frunció el ceño, nos miró con una seriedad que no le conocíamos y dijo: «Por eso siempre hay guardias que renuncian. Hay algo maligno en esa área». Luego nos enseñó grabaciones de las cámaras de seguridad. Figuras oscuras y sombras cruzando los pasillos de las oficinas, luces que se encendían y apagaban solas, como si algo se moviera sin ser visto. Hasta el día de hoy se me ponen los pelos de punta cuando cuento lo que pasó a mis amigos y a mi familia. No sé qué era aquello, pero después de esa noche no duré mucho más trabajando como guardia de seguridad en ese puerto. ¿Crees que eso fue inquietante? Hay noches en las que el miedo no se queda encerrado en un gimnasio vacío, sino que recorre pasillos silenciosos donde la vida y la muerte se cruzan cada minuto. Lo que viene ahora ocurrió en un lugar donde, de por sí, ya hay demasiados fantasmas. Soy guardia nocturno en un hospital y he trabajado allí unos 5 años. En general, llevo muchos años trabajando de seguridad durante la noche en distintos sitios. El hospital donde estoy ha tenido su buena dosis de sucesos extraños, como ocurre con casi todos los edificios antiguos, pero nada realmente desquiciado. Al menos eso creía. Aquella noche fue diferente. Parte de mi trabajo consiste en patrullar y abrir un edificio anexo. Es tan viejo que fue uno de los primeros de la ciudad. Actualmente se usa como escuela de enfermería, pero por la noche queda completamente desierto. Serían alrededor de las 3 de la madrugada. Todo estaba tranquilo en el hospital, así que decidí adelantar esa parte de la ronda y encargarme de las cerraduras. Entro en ese edificio con frecuencia, de 2 a 5 veces por semana, todas las semanas durante los últimos 5 años. Me había acostumbrado a lo siniestro del lugar y, de hecho, había aprendido a apreciar el silencio que allí se respira. Pero aquella noche algo se sentía distinto desde el principio. En cuanto me aproximé, me invadió una sensación muy mala, muy primaria. Era esa sensación de ser observado por un depredador, algo que cualquiera que haya pasado tiempo en el monte reconoce al instante. Me detuve fuera, en el patio, y revisé la calle a mis espaldas y el pequeño jardín en el que me encontraba. Nada. No veía nada sospechoso, pero ese mal presentimiento no se iba. Entré y cerré con llave detrás de mí, apuntando mentalmente que dejaría esas puertas para el final. Sin embargo, la sensación no desapareció. Mientras iba caminando por las plantas, una por una, se hacía más intensa a medida que me acercaba a las zonas más antiguas del edificio. Sabía que era la única persona allí dentro a esas horas. Recorrí todas las entradas de la planta baja. Todas estaban correctamente cerradas. No había manera de que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Al subir a los pisos superiores, empecé a escuchar cosas. Primero fueron pasos. Costaba distinguirlos bien, porque iban exactamente al ritmo de los míos, como si alguien caminara a la par, pero en otra parte del pasillo. Lo que me llamó la atención fue el sonido. No eran botas como las mías, sonaban como zapatos de suela dura golpeando el piso. Me giré y registré los pasillos con la linterna, pero no había absolutamente nadie. Poco después, escuché una puerta azotarse con violencia en un pasillo por el que acababa de pasar. Corrí de vuelta. Me tomó unos segundos llegar a la puerta desde la que venía el sonido. Conducía a un auditorio vacío que revisé de arriba abajo. Nada. Ni una persona, ni una silla movida, nada fuera de lugar. En ese momento intenté tranquilizarme. Viejo edificio, tuberías, dilatación de materiales. Quizá había confundido los ruidos. Continué con la ronda. La sensación de estar vigilado se hacía cada vez más pesada, como si el edificio entero contuviera el aliento. En la escalera hacia la 4ª planta me detuve un momento para recuperar el aire y revisar el teléfono. En ese instante escuché otra puerta cerrarse de golpe un piso más abajo, seguida del eco clarísimo de pasos en la escalera. Saqué la radio para avisar a Central de que había alguien en el edificio. Al pulsar el botón, la radio solo emitió un pitido.
Batería muerta, totalmente descargada. En lugar de la radio, llamé con el móvil a la central. Me dijeron que enviarían a algunos compañeros. Me quedé esperando allí, pero los pasos habían cesado. No se escuchaba nada, ni puertas, ni tuberías, ni el típico zumbido de los fluorescentes. Bajé todas las escaleras y las volví a subir hasta la 4ª planta. No encontré a nadie. Empecé a dudar de mí mismo y a anticipar las bromas que me caerían si resultaba ser una falsa alarma. Decidí terminar la ronda. Revisaría la última planta y luego bajaría a reunirme con los demás guardias. Abrí la puerta que daba al pasillo de la 4ª planta, y todo era distinto. No hablo de una sensación, ni de un cambio de ambiente. Me refiero a que el piso entero, que yo conocía como una serie de oficinas viejas llenas de trastos y archivadores, era físicamente otro lugar. Las paredes, antes pintadas de blanco, ahora estaban revestidas de paneles de madera oscura. El desorden de cajas y muebles viejos había desaparecido. En su lugar había mesas de laboratorio y equipo médico antiguo, vitrinas, archivadores de metal alineados como en un hospital de otra época. Pero lo más perturbador era el fondo del pasillo. En cada esquina, al final, había una silla de cuero, y en esas 2 sillas sentados había 2 hombres conversando tranquilamente. Sus voces se apagaron en cuanto me vieron. Los 2 giraron la cabeza al mismo tiempo y me miraron, mientras yo me quedaba en el umbral, sujetando la puerta, completamente paralizado. Parpadeé. Y en ese instante todo desapareció. El pasillo volvió a ser el mismo de siempre, con las paredes blancas y las oficinas usadas como trastero. Ni rastro de las sillas ni de los hombres. Me quedé helado. Instintivamente probé de nuevo la radio, aún recordando que la batería estaba muerta. Pulsé el botón, y esta vez funcionó. Informé de que me encontraba en la 4ª planta y que necesitaba unidades allí, mientras empezaba a revisar una a una las oficinas. Por supuesto, cuando los demás llegaron, no había nada fuera de lo normal. Revisamos el piso juntos. Todo estaba como debía estar. Terminamos de chequear el edificio y, por supuesto, me tocó aguantarme las bromas de mis compañeros sobre fantasmas y falta de sueño. Yo no me reí. Me fui directo a Central porque sabía que había cámaras en esa planta y quería ver qué había pasado. Al revisar las grabaciones, se veía claramente la puerta abrirse cuando yo entré a la 4ª planta, y de repente la imagen se congelaba durante unos 8 segundos. Luego el video continuaba, conmigo ya dentro del pasillo. No es algo imposible. A veces pasa que alguna cámara se queda colgada, pero en esa zona no era habitual. El operador de Central, un hombre que llevaba allí media vida y que conocía la historia de la ciudad, me preguntó qué había visto. Se lo describí con detalle. Él frunció el ceño y dijo: «Qué raro. Así es exactamente como se veía esto en los años 80, antes de que reformaran las plantas bajas. Todo esto eran laboratorios de la facultad». Me quedé sin palabras. Para no seguir dando el espectáculo, dije que debía estar cansado y viendo cosas que no eran. Pero sé que no es cierto. Estaba completamente despierto. Sé lo que vi. Sé lo que escuché en el resto del edificio. Lo que no sé es cómo explicarlo. Todo el mundo tiene alguna experiencia extraña en ese sitio, pero la de aquella noche me dejó marcado. Si después de eso aún te quedan ganas de respirar hondo, hazlo ahora. Porque la siguiente historia no habla de sombras antiguas, sino de alguien muy real que podía tocar la puerta de tu casa mientras tú dormías. Cuando tenía 21 años, vivía en un apartamento de 2 habitaciones con mi madre y mi hermana de 15 años. El edificio estaba en la misma ciudad en la que crecí. No era el peor complejo de apartamentos, pero tampoco el mejor. Me tranquilizaba poder ver a los guardias de seguridad patrullando con frecuencia, sobre todo porque las lavanderías estaban en todos los edificios, excepto en el nuestro. Me sentía más segura sabiendo que había guardias cerca cuando me tocaba lavar la ropa a altas horas de la noche. Vivíamos en la última planta, así que tenía que bajar 5 pisos cargando la ropa sucia, salir al exterior hasta el edificio de al lado y bajar al nivel inferior para usar las lavadoras. Un día me di cuenta de que había un guardia nuevo.
Era un hombre corpulento y no era tan amable como los otros. Casi nunca saludaba a los residentes. Tenía un aire frío e intimidante que, supongo, podía ser útil para su trabajo, pero a mí me ponía nerviosa. Mi mejor amiga vivía en el mismo complejo, en un edificio justo detrás del mío. Entre los bloques delanteros y los traseros había un pequeño parque infantil y unas canchas de tenis. Una noche, alrededor de las 10, mi amiga me mandó un mensaje. Había ido a hacer la colada y se había encontrado a ese guardia merodeando alrededor del edificio al que ella necesitaba entrar. Los guardias solo tenían que vigilar las zonas exteriores y únicamente entrar a un edificio si veían algo sospechoso. Tenían llaves de las puertas principales de los bloques, pero no de las puertas de las lavanderías. O al menos eso era lo que nos había dicho la administración. Aún así, él la siguió hasta la lavandería. Mi amiga se puso furiosa, lo enfrentó verbalmente y lo amenazó con llamar a la gerencia si no la dejaba en paz. Ella me contó que él se quedó quieto, clavándole la mirada, y luego se dio la vuelta y salió del edificio sin pronunciar palabra. Ese incidente estaba muy fresco en mi mente, así que me puse en máxima alerta con ese guardia en particular. Pasaron unas semanas, y una noche regresé del trabajo alrededor de las 9:30. Al entrar al estacionamiento, me di cuenta de que no había luz. Todo el lote y los edificios estaban sumidos en una oscuridad absoluta. No se filtraba ni una sola fuente de luz desde ninguna ventana. Decidí aparcar en un sitio desde el que tuviera una vista clara de mi edificio, sin bajarme del coche. Estaba un poco reacia a salir, porque llevaba varias cosas conmigo. Unas bolsas del trabajo, algo de comida, mi botella de agua y mi bolso. Sabía que tardaría un momento en organizarlo todo, cerrar el coche y sentirme segura. Además, cerca del complejo vivían algunas personas sin hogar que a veces revisaban los contenedores de basura y recorrían el estacionamiento buscando colillas de cigarrillos que aún se pudieran fumar. Había un hombre en particular que siempre parecía alterado y muy impredecible, y no quería cruzarme con él en medio de esa oscuridad en la que apenas veía nada. Llamé a mi madre para que bajara a abrirme la puerta, pero no contestó. Mi hermana casi nunca responde el teléfono, así que ni siquiera lo intenté con ella. Me quedé sentada dentro del coche, pensándolo. Para entonces, mis ojos ya se habían acostumbrado un poco a la penumbra, y decidí dejar de dudar y entrar de una vez. Justo cuando estaba recogiendo mis cosas, la luz volvió. Todas las lámparas se encendieron al mismo tiempo y sentí un alivio inmediato. Ese alivio duró muy poco. Al levantar la vista hacia las ventanas de mi edificio, el estómago se me encogió. Vi al mismo guardia de seguridad que había seguido a mi amiga, de pie en el descansillo de la última planta, dentro del edificio, mirando fijamente hacia nuestra puerta. Recordé de inmediato que no se suponía que los guardias entraran a los edificios como parte de su patrulla normal. En mi planta había otras 3 puertas, además de la nuestra, pero él estaba exactamente frente a la de mi familia. No se movía. Permaneció ahí varios segundos, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera tratando de escuchar lo que ocurría dentro del apartamento. Después, muy despacio, se giró y empezó a bajar las escaleras. Volví a llamar a mi madre. Esta vez sí contestó. Le conté lo que acababa de ver y bajó enseguida a buscarme. Subimos juntas y luego llamó a la administración del edificio para reportar lo que había pasado. Nunca volví a ver a ese guardia sospechoso. No sé si renunció o lo despidieron, pero me sentí profundamente aliviada de no tener que lidiar con su comportamiento extraño nunca más. Aparentemente, otros vecinos también habían tenido encuentros raros con él. En todas las historias de crímenes reales que he visto, hay muchas en las que los guardias de seguridad de edificios o de hoteles terminan siendo parte del problema. Es un trabajo que permite a ciertas personas acercarse mucho a tu vida privada, a tu propia casa, y supongo que eso puede atraer a quienes tienen malas intenciones.
El acceso a las llaves de los apartamentos desde la administración no es sencillo, pero tampoco imposible. Y las personas con pensamientos oscuros suelen buscar trabajos que faciliten llevarlos a cabo. Es escalofriante cuando ni siquiera puedes sentirte segura en tu propio hogar. Si piensas que el peligro solo viene de personas reales, recuerda que hay lugares donde, incluso cuando tú eres la única persona viva y despierta, no estás verdaderamente solo. Y lo que se acerca a la puerta no siempre deja huellas. Tenía un trabajo de medio tiempo como guardia de seguridad en una residencia para adultos mayores. No era un centro de asistencia médica, así que no había enfermeras ni personal sanitario de turno, solo yo y alrededor de 70 ancianos. Mi turno era los fines de semana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En realidad, no pasaba gran cosa hasta las 10 de la noche, cuando ya se habían ido todos los visitantes y los residentes estaban en sus habitaciones. Mi rutina consistía en caminar por el edificio revisando ventanas y puertas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. La cafetería tenía una puerta de vidrio que daba al jardín trasero, y siempre comprobaba que esa puerta estuviera con llave. Una noche, después de terminar mis rondas por las 4 plantas, regresé a mi escritorio frente a las pantallas de las cámaras. Fue entonces cuando vi movimiento en el jardín. Hacía viento, así que supuse que solo eran los árboles y los arbustos balanceándose, pero decidí vigilar la cámara de cerca. Al cabo de unos instantes, en la pantalla apareció claramente la silueta de una persona con un vestido blanco, girando y bailando en el jardín. Me levanté de golpe y corrí hacia la cafetería. Al llegar, no había nadie. La puerta al jardín seguía bien cerrada con llave. Volví a mi escritorio, con el corazón latiéndome fuerte, y miré de nuevo el monitor. La figura regresó. Bailaba dando vueltas, como si flotara en círculo entre las sombras, y una sensación de frío me recorrió el cuerpo. Cogí mi teléfono y fui a comprobar una vez más. Otra vez, no había nadie fuera, ni una sola persona. Pero esta vez la puerta al jardín estaba abierta, sin llave. La cerré inmediatamente, volví a asegurarla y regresé a mi puesto para revisar otra vez las cámaras. No vi a nadie dentro del edificio, pero, por si acaso, hice otra ronda rápida. Revisé pasillos, escaleras, accesos. Todo estaba en orden. Finalmente, volví a sentarme y traté de calmarme, convenciéndome de que quizá la primera vez, yo misma, había dejado mal cerrada la puerta. Entonces lo vi. Una figura oscura, como una sombra densa, estaba de pie frente a las puertas principales de la residencia, justo delante de mí. Alcé la vista del monitor hacia las puertas reales, a unos metros de mi escritorio. La sombra seguía allí, inmóvil. Miré la cámara exterior que daba a la entrada. En ella no aparecía ninguna persona, solo el porche vacío. Volví a mirar las puertas de cristal. La sombra seguía, claramente plantada allí. En ese momento las cosas se volvieron realmente aterradoras. La sombra pareció inclinarse levemente hacia mí, y sonrió. No una sonrisa humana, sino algo que se insinuó en el contorno, en la sensación. Luego desapareció, y las puertas exteriores se abrieron solas. Para abrir esas puertas hacía falta que un guardia o un residente las activara desde dentro. No había nadie más que pudiera pulsar el botón. Mi escritorio estaba justo enfrente. Habría visto a cualquiera que se levantara. Tampoco había nadie afuera usando una tarjeta o un mecanismo. Y aún así, las puertas se abrieron de par en par. Me preparé para enfrentar lo que fuera que entrara a través del segundo juego de puertas, las interiores, que funcionaban con un sensor de movimiento. No entró nada. Las puertas exteriores se cerraron de nuevo, mientras las interiores permanecían firmemente cerradas. Justo después de que se cerraran, vi un destello de luz cruzar la cámara del jardín. Luego nada más. Decidí llamar a mantenimiento. Les hablé de la puerta defectuosa y salí al exterior para inspeccionar el perímetro, rodeando todo el edificio por si encontraba a algún chico o a alguien que estuviera jugando conmigo.
Entonces vi las enormes puertas metálicas dobles donde se guardaban los contenedores de basura. Estaban dobladas hacia afuera, abombadas, como si algo las hubiera empujado desde dentro. Si un vehículo las hubiera golpeado, se habrían hundido hacia adentro, no al revés. El metal parecía haber sido embestido con una fuerza descomunal desde el interior. Cuando mencioné eso a mantenimiento, se quedaron en shock. Me dijeron que las puertas estaban perfectas cuando empezó mi turno, y yo no había escuchado ningún estruendo durante la noche. Después de eso, entré de nuevo en la residencia y me encerré en la oficina hasta que terminó el turno. Me prometí que ya no investigaría nada raro que volviera a ver en las cámaras. Por suerte, esa noche no pasó nada más. Aún así, la experiencia me dejó tan asustada que renuncié una semana después. Desde entonces, cada turno se había convertido en un ejercicio de paranoia y miedo, esperando ver otra vez aquella figura sonriendo desde el otro lado del cristal. Si piensas que estos son solo cuentos para asustar ancianos, espera a escuchar la siguiente historia. A veces, lo más terrorífico no es un fantasma, sino alguien muy real escondido en lugares donde deberías estar a salvo: tu universidad, tus dormitorios, los pasillos que conoces de memoria. En mi primer año de universidad, me pillaron bebiendo alcohol siendo menor de edad en las residencias. Como castigo, tuve que hacer trabajo comunitario con uno de los guardias de seguridad del campus. El guardia con el que terminé trabajando era un hombre al que llamaré Diego, y me contó una historia verdadera y espeluznante que le había ocurrido. El encuentro de Diego ocurrió en su segundo año como guardia nocturno en la universidad. El año anterior, uno de los edificios del campus, que servía a la vez como oficinas administrativas y como residencia estudiantil, había sido cerrado por reformas. Cuando reabrió, la universidad decidió usarlo solo como oficinas y construir una nueva residencia en otra parte del campus. Las antiguas habitaciones de los dormitorios quedaron abandonadas y la planta superior fue cerrada con llave para impedir que los estudiantes subieran a destrozar cosas. Hacia la mitad del primer semestre de aquel año, una estudiante desapareció. Sus amigas informaron primero a la universidad de su desaparición antes de llamar a la policía, con la esperanza de que ella siguiera en el campus, y no querían alarmar a nadie sin razón. El equipo de seguridad diurno la buscó sin éxito. Cuando cayó la noche, le pidieron a Diego que continuara la búsqueda. Él insistió en que llamaran a la policía de inmediato, pero le respondieron que lo harían a la mañana siguiente si seguía sin aparecer. Diego pasó horas revisando distintos edificios del campus, otras residencias, pasillos, aulas, prácticamente todos los lugares en los que pudiera estar. Mientras subía por la parte más alta del campus, vio que una luz estaba encendida en el edificio recién renovado, el que ahora era solo de oficinas. La luz provenía de la misma planta que había estado cerrada meses atrás, la planta de las antiguas habitaciones. Diego decidió que tenía que revisar ese piso por si la chica se había escondido allí. Cuando llegó a la entrada del edificio, se encontró con que las puertas principales estaban abiertas de par en par, algo muy extraño a esas horas, después de que todas las oficinas hubieran cerrado. No sintió miedo en ese momento, solo confusión. Empezó a subir las escaleras hasta la planta más alta. En uno de los descansillos posteriores al cuarto piso, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuchó, en el siguiente nivel, una puerta cerrarse de golpe. Subió despacio hasta llegar a la puerta que llevaba al pasillo de las antiguas habitaciones, la planta que debía estar cerrada y vacía. Probó el picaporte y comprobó que efectivamente estaba cerrada. No entendía cómo podía ser, si él había visto una luz encendida allí y acababa de oír una puerta azotarse. Sacó su llavero con todas las llaves del campus, encontró la correcta y abrió. Asomó la cabeza. No se veía ninguna luz encendida en el pasillo. Aún así, entró y empezó a caminar lentamente hacia el otro extremo de la planta, revisando habitación por habitación, abriendo puertas, asomándose a los cuartos vacíos en busca de la chica desaparecida. En el momento en que entró a una de las habitaciones,
Escuchó pasos en el pasillo, pasos claros sobre el piso. Cuando salió de nuevo al corredor, no había nadie. Llamó por el nombre de la estudiante, esperando que respondiera. Solo contestó el silencio. Justo cuando volvió a avanzar por el pasillo, escuchó una risa. No era la risa de una chica universitaria, era la risa de un hombre adulto, grave, extraña. Diego volvió a llamar. Preguntó si alguien más estaba allí arriba con él. Entonces, desde el extremo opuesto del pasillo, apareció un hombre alto, vestido completamente de negro. La luz era tan tenue que Diego no alcanzaba a distinguirle la cara. Repitió la pregunta. ¿Qué hacía allí? El hombre no respondió. De pronto, comenzó a correr hacia él a toda velocidad, gritando con todas sus fuerzas mientras se lanzaba pasillo abajo. Diego reaccionó por puro instinto. Se dio la vuelta y corrió a toda velocidad hasta la puerta. Salió del pasillo y la cerró de golpe, echando la llave con manos temblorosas. Bajó los primeros peldaños de la escalera aún corriendo, y justo entonces escuchó, detrás de la puerta cerrada, la risa más escalofriante que había oído en su vida. Llegó a la oficina de seguridad del campus y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, subieron hasta la planta superior y encontraron la puerta del pasillo abierta. No había nadie allí. Lo único que encontraron fue un catre viejo y unas mantas sucias en una de las habitaciones. La universidad cambió todas las cerraduras y se limitó a esperar que el intruso, quien claramente tenía una llave, no intentara entrar de nuevo. A Diego le daba igual lo que hicieran con las cerraduras. Él tenía claro que nunca volvería a subir a ese piso. A la mañana siguiente localizaron a la chica desaparecida. Había discutido con sus compañeras de habitación y decidió pasar el fin de semana con su novio en otra universidad sin avisar a nadie. Diego se alegró de que estuviera bien, pero al mismo tiempo sentía rabia. Si ella hubiera avisado, él nunca habría tenido que entrar a ese edificio aquella noche. Yo estaba impactado al escuchar la historia, así que solo puedo imaginar lo que debió de ser vivirla. Le pregunté si alguna vez habían atrapado al hombre al que vio en el pasillo. Diego negó con la cabeza y dijo que no, pero que tenía una teoría. Uno de los altos directivos de la universidad, no quiso decir cuál, tenía un hijo que había pasado la mayor parte de su adolescencia y de su juventud ingresado en un hospital psiquiátrico. Aproximadamente en la misma época del encuentro de Diego, el hijo había regresado a vivir a casa con su familia, pero entraba y salía sin control, desapareciendo varios días seguidos sin explicar dónde había estado ni qué había hecho. Diego siempre se preguntó si ese hombre no habría conseguido una copia de alguna llave del campus o la habría falsificado, y había estado usando las antiguas habitaciones como escondite cuando se marchaba de casa. El hombre que, tal vez, era aquella figura vestida de negro que Diego vio en el pasillo, acabó siendo internado de nuevo porque seguía escapándose de casa constantemente. Es una teoría inquietante, pero nadie sabe si es cierta. Lo único que sé es que Diego tuvo suerte de salir de aquel piso tan rápido como lo hizo. Y si has llegado hasta aquí con el corazón latiéndote un poco más fuerte de lo normal, recuerda algo. Si estas historias te dejaron inquieto, si todavía miras de reojo a la oscuridad de tu cuarto, deja tu like para apoyar este tipo de relatos, suscríbete para escuchar más historias que podrían no dejarte dormir, y cuéntame en los comentarios cuál de todas te puso más nervioso, o si alguna vez has vivido algo parecido.